Ecuación diferencial exacta. Para ver cómo se solucionan ecuaciones diferenciales exactas, vamos a ver inicialmente un criterio. Tenemos dos funciones que dependen de x y de y, continuas y con primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por x entre a y b y y entre c y d. Entonces, una condición necesaria y suficiente de que m por el diferencial de x más n por el diferencial de y sea una diferencial exacta es que cumpla con la siguiente igualdad. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, pero antes debemos mirar si esta expresión es una diferencial exacta, es decir, que se tiene que cumplir Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y es la siguiente. Recuerden que para derivar parcialmente, hacemos que la variable sea y todo lo que no sea y lo trabajamos como una constante. Entonces, la derivada de m, que es la función 2xy, derivamos m con respecto a y es la variable, el resto lo trabajamos como una constante, es decir que 2x es constante, tenemos constante por función, entonces la derivada sería 2x y tenemos n de xy, la derivamos parcialmente con respecto a x, es decir, que todo lo que no es x sería una constante, entonces tenemos que la derivada es 2x menos 0. Luego se cumple la igualdad, por lo tanto es una diferencial exacta. Veamos un ejemplo donde esto no se cumple. Tendríamos la función m xy igual derivada parcial de m con respecto a y es Euler a la x. Y ahora para n aplico distributiva para que quede más fácil de derivar, y la derivada parcial de n con respecto a x es. Luego vemos que la derivada parcial de m con respecto a y de n con respecto a x son distintas, por lo tanto no es una diferencial exacta. Veamos ahora qué es una ecuación diferencial exacta. Vemos que es una expresión de esta forma, igualada a 0, y es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta, que es lo que acabamos de estudiar. Es decir, que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Veamos un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial exacta. La siguiente expresión debemos dejarla de la forma m. Entonces, para dejarla de esta forma hacemos 1 más debemos verificar que este lado izquierdo de la igualdad es una diferencial exacta. Entonces, mxy sería 1 más derivamos parcialmente m con respecto a y es la variable, el resto lo trabajamos como constantes, entonces tenemos
derivada de 1, 0, derivada del logaritmo natural de x sería una constante, logaritmo natural de una constante sería 0, más tendríamos 1 sobre x por y y la derivada parcial sería la constante, en este caso 1 sobre x. Ahora derivamos parcialmente n con respecto a x y obtenemos derivada de 1, 0, menos la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x y tendríamos 1 sobre x. Es decir, luego el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial es una diferencial exacta. Una vez la tenemos de esta forma y hemos probado que el lado izquierdo es una diferencial exacta, aplicamos lo siguiente. Tomamos la función m y la integramos con respecto a x. Y esta integral la igualamos a la integral de la función n y esta función la integramos con respecto a y. Como vamos a integrar al lado izquierdo con respecto a x, todo lo que no sea x lo trabajamos como una constante, es decir, la variable aquí es x. Y tenemos la integral de 1 es x más logaritmo natural de x es x, logaritmo natural de x menos x, más, saco la constante e integro 1 sobre x, que sería logaritmo natural de x, más, aquí escribimos una función, no necesariamente una constante, sino que puede ser en general una función que dependa de la variable y. ¿Por qué? De tal forma que al derivarla, es decir, al devolverse, eso le va a dar 0 y no va a afectar lo que la expresión que está dentro del integrando. Al lado derecho obtenemos lo siguiente: integramos con respecto a y, es decir, menos y, la integral del logaritmo natural de x, que sería y, saco la constante, e integro, más una función, no necesariamente esa función va a ser un número real, sino en general una función que dependa de x. De tal forma que al devolverme, es decir, si yo la derivo, voy a obtener 0 y no se va a alterar esta expresión. Ahora, ¿qué hacemos? Comparamos los términos del lado izquierdo con los términos del lado derecho y vemos que esta expresión corresponde, es igual a esta expresión de aquí. Luego, esa función va en la solución de la ecuación diferencial. Es decir, estamos mirando términos correspondientes en esta igualdad. Ahora, vemos que esta función f de y al lado derecho corresponde a esta función. Es la única que está en términos de y. Estos dos elementos son correspondientes y esa función iría en la ecuación solución, menos y. Ahora nos falta igualar este término. Su término correspondiente al lado izquierdo de la igualdad sería toda esta expresión que está en términos de x. Además, podemos operar esta, se anulan y obtenemos que esta función iría en la función solución de esta ecuación diferencial. Y la igualamos a una constante y de esta forma
obtenemos la familia de soluciones de nuestra ecuación diferencial.